¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya veis, ¿no? La noticia inesperada de ayer era que Irene Montero deja su puesto de eurodiputada y se presentará como candidata a las elecciones nacionales cuando éstas se celebren, sea cuando sea, ¿no? Pero a ver, que eso de que deja su puesto de eurodiputada tampoco va a ser ahora, ¿eh? Que a ver si te crees que lo de eso de 3 salarios mínimos, vivir con la gente, vivir en Vallecas iba en serio, no. El chaletazo de Galapagar no se paga solo y con los pinchos de la Garibaldi y los anuncios de Canal Red no pagas ni el IBI. Bueno, pues eso, que permanecerá de eurodiputada hasta que tenga que presentarse oficialmente a las generales. Y luego, pues dejará aquello. Y aquí nos encontramos con una paradoja muy fuerte dentro de Podemos, que además me encanta. Y es que esto no suena tanto, ¿verdad? Cuando Pablo Iglesias dimitió de vicepresidente del gobierno para enfrentarse a Ayuso en Madrid y aquellas cosas. ¿A qué te suena? ¿Y cómo terminó? Bueno, vamos a ir un poquito más atrás, y es cuando se les lió toda la escisión con Más Madrid, con Errejón y toda esta historia. Luca Constantini lo explica muy bien en alguno de sus libros, y es lo que le pasó a Podemos es que se bunkerizaron a lo bestia, o sea, cada uno que le discutiese lo más mínimo al clan de Galapagar, pues inmediatamente era acusado de ser un errejonista y se le apartaba de los órganos de decisión y tal. Os acordaréis de Carolina Vescansa, de Ramón Espinar, toda esta gente que fue laminada del núcleo duro. Perdón que le he dado el micrófono. Claro, ¿qué pasa? Que al final te quedas sin nombres fuertes, sin políticos que puedan liderar listas y esas cosas. Pero aquí además se junta con otra historia. Y es que la sucesora, la Delfina, le salió rana. Pablo Iglesias creía que, como conoce a Yolanda Díaz desde los tiempos de Anova, en Galicia y tal, pues que iba a poder controlarla, que iba a poder mandar teniéndola a ella de mujer de paja. Y en los órganos del partido pues tenía a su mujer y así ya tenía medio controlado todo. Pero es que Yolanda Díaz quiso ir por su cuenta. ¿Os acordáis cuando la lista de las elecciones generales que incluso dejaron fuera a Irene Montero? Pues eso fue lo que labró la gran guerra entre las dos formaciones, pero en realidad es entre las dos personas, Yolanda Díaz por un lado y Pablo Iglesias y su formación y su mujer por el otro. Y toda la gente que estaba orbitando alrededor de Podemos, Compromís, Izquierda Unida, Los Verdes, toda esta tropa, pues se fue en principio con Yolanda Díaz. Podemos se había dado media docena de leches electorales y Sumar era un artefacto de marketing nuevo que parecía que podía funcionar, no molaba, era fresco, era moderno. Además, Yolanda Díaz solo quería su espacio de poder personal, ser vicepresidenta, el resto se la sudaba. Sí les dejaba todo el poder territorial a los de Compromís, Más Madrid, Cataluña en Común, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, les iba bien a todos, ¿no? Total, que ahora, cuando se ve lo limitadita que es Yolanda Díaz, que Pedro Sánchez la ha destrozado, pues toda esta gente vuelve a mirar hacia Podemos. Y aquí viene lo simpático. Hoy le han hecho una entrevista a Yone Belarra, a la niña de la curva, en 20 minutos. Y aquí ha anunciado más o menos una hostil a Sumar. La verdad es que ha sido bastante clara. Ha dicho lo siguiente, y te lo dejo aquí. Pablo Iglesias dijo hace unos días que Sumar era un proyecto muerto y que Podemos debía ignorar sus cantos de sirena. ¿Lo comparte? A Pablo siempre hay que escucharle con muchísima atención. ¿Pero está de acuerdo con él? Siempre escucho a Pablo con mucha atención. Vale. Si Sumar está muerto con en torno al 6% en las encuestas y ustedes están por detrás en todos los sondeos, ¿cómo está Podemos? Bueno, tendría que preguntarle a Pablo Iglesias, pero sospecho que él se refería a Movimiento Sumar, el sector de Yolanda Díaz dentro de la coalición Sumar. Y las encuestas recogen la estimación de todo el espacio de Sumar, del que también forman parte IU o los comuns. Con Podemos en el gobierno pasaban cosas, joder, sí que pasaban cosas, sí. Mientras que el espacio resultado de la operación Sumar cada vez está en más clara disolución porque no sirve para transformar. Pues eso, que ha dejado claro que van a por el caladero de votos de Sumar y que no van a hacer prisioneros. Les van a acusar de que Sumar es lo mismo que el PSOE, que están entregados, que son la izquierdita cobarde, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo queda ahora el tablero? Que eso es lo divertidísimo. Ahora te lo cuento, pero antes... Los medios de comunicación intentan contarte las noticias de una forma muy masticada conforme a su sesgo ideológico. Intentan darte titulares para que no pienses más allá, ni te pongan en contexto, ni les interesa que piensen por ti mismo. En este canal intentamos analizar las noticias del día desde un enfoque jurídico y explicando lo que hay más allá de cada decisión. Así que si quieres estar informado de lo que hay detrás de cada acción de nuestros políticos y en qué te afecta a ti, con un poco de mala leche y un mucho de retranca gallega, este es tu canal. Suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale a la campanita para activar las notificaciones y estar informado.
Y ahora sí, continuamos. Como te decía, esto ha sido una patada al tablero, pero lo que a mí más me gusta de la política es que nadie dentro de la política dice lo que quiere decir. Nadie es claro con lo que dice o lo que busca, porque la mayoría de las veces lo que busca es absolutamente inconfesable, así que se hacen declaraciones buscando reacciones. Uno de los casos más espectaculares que recuerdo fue cuando el aborto de referéndum del 1 de octubre, ¿os acordáis? En que a Puigdemont le temblaron las piernas y amagó con hacer unas elecciones autonómicas disfrazadas de constituyentes independentistas y tal, cuando aquello de la declaración de independencia de los 8 segundos, ¿te acuerdas? Bueno, pues hubo un tuit de Rufián en el que dijo algo así como 30 monedas de plata, en que venía a acusar a Puigdemont de traidor y le cerró la puerta a cualquier acuerdo con el Estado. Esas cosas pasan. Y cuando te pones a estudiar bajo ese prisma las declaraciones de cada político, la verdad es que te diviertes mucho. La situación ahora mismo es la siguiente. Bueno, Pedro Sánchez, aguantando como puede, intentando que sus socios le sigan apoyando para poder ir sacando alguna ley de vez en cuando y cediendo a Junts, a HB y a quien sea, en lo que sea, con tal de mantener su único objetivo, que es seguir siendo presidente. Sumar cada uno haciendo la guerra por su cuenta, porque Yolanda Díaz en el mismo punto que Pedro Sánchez. Sabe que cuando deje de ser vicepresidenta, podrá repetir de diputada 4 años más porque se pondrá a sí misma de cabeza de lista por Madrid o lo que sea y poco más, pero va a pasar a la irrelevancia. Así que le tiene más miedo a unas elecciones anticipadas que a un nublado. El PNV. PNV acaba de tener las autonómicas, consiguió el apoyo del PSOE, ¿no?, que les tiene en el gobierno vasco. Acaban de tener también las internas en las que se acaba de imponer Aitor Esteban. Están del plan de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Y ya hizo unas declaraciones, Aitor Esteban, en las que decía que hay que ser responsable y aprobarle los presupuestos a Pedro Sánchez. No, Aitor, no. Cuando debiste ser responsable fue cuando teníamos estabilidad institucional en España, gobernaba Mariano Rajoy y por un calentón apoyaste una moción de censura que nos trajo todo este puñetero desastre. Pero bueno, ahora intentan ir de partido responsable, ¿no? Como aquel de Arzallus, que recogía las nueces, pero que aprobaba presupuestos tanto a González como a Aznar y esto. HB o Bildu, o llámalo como tú quieras, ¿no? Ya sabemos a lo que están. A sacar a todos los presos a la calle, a rehacer la historia de ETA, que haya un relato sin vencedores ni vencidos, que ETA mal pero Estado peor y bla bla bla. Me da esta pereza hablar de esta gente. Del BNG ni te cuento, ¿no? Son absolutamente irrelevantes. Yo creo que Pedro Sánchez ni se acuerda del nombre del diputado del BNG. Y el marasmo catalán en el que tenemos a RC y a Just Formen peleando entre ellos y tal, peleando a ver quién es más catalán, quién le saca más cosas a Pedro Sánchez y con sus propios problemas, porque RC está en gobiernos municipales, diputaciones y demás leches con el PSOE, y su sueño erótico es volver al tripartito de Carlos Rovira. ¿Os acordáis? Joder, Carlos Rovira. Y Just Formen tiraos al monte. Puigdemont, que es el mayor troll que hay en este país, diciendo, no, si ya estoy exiliado fuera, estás tú como para presionarme. Y actuando además de la forma más irresponsable del mundo. ¿Por qué va a ser responsable? ¿Por qué va a enfrentar una política de extrema izquierda como está llevando el PSOE en materia económica cuando teóricamente son un partido conservador? Al tío eso le da igual. Cuando son el partido del 3% y el de la burguesía catalana y estas cosas, pues nada, pequeños pecadillos. Porque ahora mismo a lo que están es a la independencia, la amnistía, los indultos y la de Dios. Así que a seguir estirando el chicle lo que puedan y cuanto más débil esté el gobierno, pues la verdad, mejor para ellos. El PP y Vox no te digo nada, los dos deseando que alguien se desmarque, que le hagan insostenible la situación al PSOE y que se vea forzado a convocar elecciones. Porque a ver una cosa, Pedro Sánchez es capaz de aguantar a que le corten la luz en la Moncloa. Pero a ver, que el PSOE no es solo Pedro Sánchez, ¿eh? Ahí hay diputados que quieren seguir siendo diputados, alcaldes que quieren seguir siendo alcaldes, presidentes autonómicos que lo quieren seguir siendo. Y la gente se cree que el PSOE siempre va a seguir siendo un partido grande. Pero mira lo que le pasó al PASOK en Grecia, o lo que pasó en Italia, o a tantos otros. Cuidadín que cuando tu partido deja de ser tu partido para ser el plan de pensiones particular de una familia, como le pasó con los Papandreou, al final tu partido se va al carajo, ¿eh? Así que ahora, ¿cómo está el juego? Pues que el PSOE tiene que presentar presupuestos, se los va a votar Sumar, HB, RC, el BNG y el PNV si los presenta. A Just Formen depende de lo que le den a cambio. Y Podemos va a votar en contra por cualquier excusa, de la guerra, del presupuesto para defensa o cualquier coña de estas. Así que los presupuestos no van a salir adelante.
El PP va a ir del rollo partido de Estado, diciendo, bueno, si me presentas unos presupuestos equilibrados y bla, 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 te los apoyo, pero le van a poner unas condiciones tan derechistas al PSOE que si las acepta no las va a votar Sumar. Vamos, que no va a haber presupuestos. ¿Se puede gobernar sin presupuestos? Hombre, pues poderse se puede. Ahora bien, sin poder aprobar ni una sola ley, sin poder hacer nada, pues lo tienen jodido. Y lo peor es que la gente del propio PSOE se empieza a dar cuenta de que cuando Pedro Sánchez deje el gobierno, aquello va a quedar como un páramo, ¿eh? Déjame comentarte que este vídeo está patrocinado por Procis, ya sabes, la marca líder en nutrición deportiva y comida saludable. No solo tienen proteínas y suplementos dietéticos, también tienen comida de todo tipo, ropa deportiva e incluso menaje del hogar. Date una vuelta por la web de Procis y ya sabes, con el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Y ahora, si me lo permitís, voy a hacer un pequeño desahogo. Hay temas que a mí me interesan mucho y que me parecen súper importantes, pero que parece que a la mayoría de mis seguidores pues os importan menos. Por ejemplo, hice un vídeo sobre los aranceles de Donald Trump, ¿no? Y fue el menos visto del último mes. Me gustaría que me dejes en comentarios si es que es un tema que no te interesa, o que se te hace arduo, o incluso que para informarte de estos temas te gusta más cómo lo hacen otros canales. A mí me parece muy interesante, la verdad, y me encantaría poder tratarlo. Pero voy a hacer otra cosa. Para hablar de los aranceles, no voy a decir nada yo. Os voy a dejar aquí a un político al que admiro muchísimo y creo que ha sido el mejor presidente de los Estados Unidos del último siglo, el señor Ronald Reagan. Disfruta de esta grabación. My fellow Americans. Queridos americanos, esta semana, mientras nos preparábamos para el Día de Acción de Gracias, Canadá celebró una elección importante y me complace enviar nuevamente mis felicitaciones al primer ministro Mulroney. Uno de los temas importantes en las elecciones canadienses fue el comercio. Al igual que nuestros propios ciudadanos a principios de este mes, nuestros vecinos enviaron un mensaje contundente rechazando el proteccionismo y reafirmando que más comercio, no menos, es la ola del futuro aquí en Estados Unidos. Al reflexionar sobre las muchas cosas por las que debemos estar agradecidos, deberíamos tomarnos un momento para reconocer que uno de los factores clave detrás de la gran prosperidad de nuestra nación es la política de comercio abierto, que permite al pueblo estadounidense intercambiar libremente bienes y servicios con personas libres de todo el mundo. La libertad de comercio no es un tema nuevo para Estados Unidos. En 1776 nuestros padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia, acusando a los británicos de una serie de delitos, entre ellos, y cito, cortar nuestro comercio con todas las partes del mundo. Y ese mismo año, un economista escocés llamado Adam Smith lanzó otra revolución con un libro titulado La riqueza de las naciones, que expuso para siempre la locura del proteccionismo en los últimos 200 años. No solo tiene el argumento en contra, aranceles y barreras comerciales, un acuerdo casi universal entre economistas, pero que también ha demostrado su eficacia en el mundo real, donde hemos visto prosperar a naciones de libre comercio mientras que los países proteccionistas se quedan atrás. El experimento más reciente de Estados Unidos con el proteccionismo fue un desastre para los hombres y mujeres trabajadores de este país cuando el Congreso aprobó el arancel Smooth-Howling en 1930. Nos dijeron que protegería a Estados Unidos de la competencia extranjera y salvaría empleos en este país. La misma línea que escuchamos hoy. El resultado real fue la Gran Depresión, la peor catástrofe económica de nuestra historia. 1 de cada 4 estadounidenses se quedaron sin trabajo 2 años después. Cuando emití mi primer voto para presidente, voté por Franklin Delano Roosevelt, quien se opuso al proteccionismo y pidió la derogación de ese desastroso arancel. Desde entonces, el pueblo estadounidense se ha mantenido fiel a nuestra herencia al rechazar el canto de sirena del proteccionismo. En los últimos años, el déficit comercial llevó a algunos políticos equivocados a pedir proteccionismo, advirtiendo que de lo contrario perderíamos empleos, pero se equivocaron nuevamente. De hecho, Estados Unidos no solo no perdió empleos, sino que creó más empleos que todos los países de Europa Occidental, Canadá y Japón juntos. El registro es claro. Cuando el comercio total de Estados Unidos ha aumentado, los empleos estadounidenses también han aumentado. Y cuando nuestro comercio total ha disminuido, también lo ha hecho el número de empleos. Parte de la dificultad para aceptar las buenas noticias sobre el comercio está en nuestras palabras. Con demasiada frecuencia hablamos de comercio mientras usamos el vocabulario de la guerra. En la guerra, para que un país gane, el otro debe perder. Pero el comercio no es guerra. El comercio justo es una alianza económica que beneficia a ambos países. No hay perdedores, solo ganadores. Y el comercio ayuda a fortalecer al mundo libre. Sin embargo, hoy
En día, algunos políticos estadounidenses están utilizando el proteccionismo como una forma barata de nacionalismo, una hoja de parra para aquellos que no están dispuestos a mantener la fuerza militar de Estados Unidos y que carecieron de la determinación para enfrentarse a los verdaderos enemigos, países que usarían la violencia contra nosotros o nuestros aliados. Nuestros socios comerciales pacíficos no son nuestros enemigos, son nuestros aliados. Debemos tener cuidado con los demagogos que están listos para declarar una guerra comercial contra nuestros amigos, debilitando nuestra economía, nuestra seguridad nacional y todo el mundo libre, todo mientras ondean cínicamente la bandera estadounidense. La expansión de la economía internacional no es una invasión extranjera, es un triunfo estadounidense cuando trabajamos duro para lograrlo, y algo central para nuestra visión de un mundo pacífico y próspero de libertad después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lideró el camino para desmantelar las barreras comerciales y crear un sistema de comercio mundial que sentó las bases para décadas de crecimiento económico sin precedentes. Y en una semana, cuando se celebren importantes conversaciones comerciales multilaterales en Montreal, estaremos a la vanguardia de los esfuerzos para mejorar este sistema. Queremos abrir más mercados para nuestros productos, para asegurarnos de que todas las naciones cumplan las reglas y buscar mejoras en áreas como la resolución de disputas y la agricultura. También queremos llevar los beneficios del libre comercio a nuevas áreas, incluidos los servicios, la inversión y la protección de la propiedad intelectual. Nuestros negociadores trabajarán arduamente para todos nosotros. Sí, en 1776 nuestros padres fundadores creían que valía la pena luchar por el libre comercio y podemos celebrar su victoria, porque hoy el comercio es el núcleo de la alianza que aseguró la paz y garantizó nuestra libertad. Es la fuente de nuestra prosperidad y el camino hacia un futuro aún más brillante para Estados Unidos. Hasta la próxima semana, gracias por escuchar y que Dios los bendiga. Pues eso, que yo me quedo con Reagan, me quedo con Milei más que con Trump, me quedo con el libre comercio y con la libertad individual de cada uno de nosotros. Si has llegado hasta aquí, supongo que es que te ha gustado el vídeo, así que dale like al vídeo, que eso ayuda a que el algoritmo de YouTube nos posicione. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis por Bizum, a los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits. Muchas gracias a todos los que estáis suscritos y sobre todo muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sin vosotros no podría hacer nada de esto. Así que un saludo y hasta mañana.